El artículo 18 de la Constitución nos da derecho a estar informados e informar sin censura, sin reservas y con responsabilidad. La investigación periodística nos permite encontrar evidencias para sacar a la luz verdades ocultas. Nuestra misión es presentar esas evidencias porque las evidencias nunca mienten. Amigos televidentes, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a Artículo 18. En este programa analizaremos el primer año de gobierno del presidente Lenín Moreno. Como ustedes verán, no he invitado a personajes de la política nacional para evitar cualquier interpretación ideológica o que se piense que se trata de favorecer o perjudicar a algún partido político. El análisis lo haremos 4 personas involucradas con el periodismo. 4 personas que hacemos de la comunicación con el público nuestra principal actividad. En Quito estará Carlos Andrés Michelena, con 20 años de experiencia en comunicación política y periodismo. Es el actual secretario ministro de Comunicación del gobierno. Anteriormente trabajó en la vicepresidencia de la República cuando Lenín Moreno ocupaba ese cargo. A inicios de este gobierno se hizo cargo de los medios públicos hasta que fue nombrado el pasado febrero para que dirija la SECOM. También estará con nosotros Gabriela Calderón. Ella es editora e investigadora del Instituto Cato, una organización apolítica que defiende los principios de libertad de los ciudadanos y promueve un Estado limitado. Gabriela también es una de las columnistas más leídas de Diario El Universo y publica en otros medios de comunicación de Latinoamérica. Es graduada en Ciencias Políticas con especialización en Relaciones Internacionales y posee una maestría en Comercio y Política Internacional. Nuestro tercer invitado es César Ricaurte, un asiduo a este programa cuando tratamos temas relacionados con libertad de expresión. César es el director de Fundamedios, institución encargada de velar porque los periodistas podamos ejercer nuestro trabajo sin censura, presiones o miedo, o impedimentos de cualquier naturaleza. En resumen, es quien se preocupa porque no nos fastidien la vida. Con ellos analizaremos este primer año de Lenín Moreno, pero antes vamos a ver un reportaje preparado por Belén Goncalves que resume los principales eventos de este primer año de gobierno. Belén, muy buenas noches. Gabriela, Rafael, muy buenas noches, amigos televidentes. Este 24 de mayo el presidente Lenín Moreno cumplió un año precisamente en su labor como presidente de la República. En estos 365 días, su propuesta de diálogo y lucha contra la corrupción provocó su divorcio con el correísmo. Además, enfrentó grandes retos, sobre todo económicos, con un país sobreendeudado y golpeado por los tentáculos de la narcoguerrilla colombiana. A continuación les presentamos un reportaje que intenta recoger los momentos más importantes de este primer año de presidencia de Moreno. Aun cuando esperaba ganar en primera vuelta, Lenín Moreno se vio forzado a un balotaje con el candidato de centro derecha Guillermo Lasso. Algunos aseguran que se utilizó toda la maquinaria propagandística del gobierno, otros que hubo fraude. Lo cierto es que el resultado final lo puso como presidente de la República, con el 51.16%, frente a un apretado margen de 48.84% del candidato de oposición. Y así se posesionó el 24 de mayo de 2017. Muchos vaticinaban la continuación de una década de correísmo. Quizás el estrecho margen provocó que él iniciara un diálogo nacional con diferentes sectores del país. A menos de un mes, el 20 de junio de 2017, firmó su primer decreto para institucionalizar el diálogo nacional y establecer mesas político-estratégicas que incluían a los partidos de derecha, marcando así el inicio de su divorcio con el correísmo, pero también lo llevó a los niveles más altos de aceptación ciudadana. Esta es una magnífica oportunidad para convocar a todos los sectores. Si Alianza País no habla claro en estas coyunturas, no denuncia pactos inaceptables.
El desgaste de la relación entre presidencia y vicepresidencia empezó a ser notorio a la luz pública, hasta que las investigaciones en Estados Unidos y Brasil por los casos de corrupción que involucraban a funcionarios del antiguo gobierno alcanzaron al vicepresidente y a su tío Ricardo Rivera. La vivienda de este último fue allanada el 2 de junio de 2017 por asociación ilícita en el caso Odebrecht. Moreno prometió mano firme contra la corrupción y fue el 3 de agosto de 2017 cuando, por medio del decreto ejecutivo número 100, quitó todas las atribuciones y delegaciones a Jorge Glass como vicepresidente de la República. Me han retirado todos los encargos del presidente de la República por opinar, por criticar, por denunciar, por decir la verdad. Lastimosamente, ingeniero Jorge Glass, lastimosamente el dedo apunta cada vez más hacia usted. A petición de la Fiscalía, el 2 de octubre de 2017, Glass fue detenido e ingresado a la cárcel 4 en Quito. El 13 de diciembre fue condenado por la Corte Nacional de Justicia a 6 años de prisión por asociación ilícita en el caso Odebrecht. En calidad de autores del delito de asociación ilícita, tipificado en el artículo 369 y sancionado en el artículo 370 del mismo cuerpo legal, la pena de 6 años de reclusión menor ordinaria. El 21 de diciembre, la Corte Constitucional admitió juicio político en su contra. Y el 26 de diciembre, el Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional, CAL, aprobó el inicio del trámite formal para este juicio político. Estas acciones fueron vistas como una traición para los correístas, provocando una ruptura dentro de las líneas de Alianza País. El expresidente Correa llegó al Ecuador para respaldar a Glass y desafiliarse de Alianza País. Es un mentiroso compulsivo, pues ni siquiera vale la pena comentar sobre cosas tan canallescas. Que demuestre eso. Cuando uno se ama a la patria, no se le roba, como hicieron un conjunto de sinvergüenzas en la década pasada. Con minoría en la Asamblea Nacional, el siguiente movimiento de Moreno fue la convocatoria del pueblo a consulta popular y referéndum de 7 preguntas sobre los siguientes temas: inhabilitación de la vida política para corruptos, eliminar la reelección indefinida, la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que no prescriban los delitos sexuales contra menores de edad, la restricción de minería en áreas protegidas, la derogación de la ley de plusvalía, la ampliación de 50.000 hectáreas en la zona intangible del Yasuní. Vamos a la consulta popular. Las 7 preguntas fueron aprobadas por la mayoría, logrando inhabilitar al expresidente Correa con la eliminación de la reelección indefinida planteada en la pregunta 2 y la reestructuración de un Consejo de Participación Ciudadana transitorio con la potestad de evaluar a todas las autoridades de control. La situación económica de Ecuador fue otro de los grandes retos que Moreno enfrentó durante este primer año de su periodo. No hay tal mesa servida. Esa es la pura y neta verdad. La situación económica de Ecuador fue otro de los grandes retos que Moreno enfrentó durante este primer año de su periodo. Según el Banco Central, Moreno recibió un país con un déficit gigantesco de 7.3% del Producto Interno Bruto, transparentando así algunas cifras reales de deuda del anterior gobierno, cercana a los 42 millones de dólares. El 2 de abril de 2018 presentó una propuesta económica a ejecutar en su gobierno con 4 ejes de acción que apuntan a reducir el déficit y el endeudamiento público, la reducción del tamaño del Estado, la sostenibilidad de la dolarización y la reactivación productiva. Patriotas, sin paquetazos, sin afectar a los más pobres. El 2 de noviembre de 2017, un tal Guacho decidió atacar la frontera norte de Ecuador, la sucesión de los ataques narcoterroristas, la creciente crisis y el tratamiento del gobierno frente a este fenómeno
para muchos, dejó en evidencia la falta de preparación en materia de defensa, con un terrible desenlace: el asesinato del equipo periodístico del diario El Comercio y la muerte de 4 militares. Y lamentablemente tenemos información que confirma el asesinato de nuestros compatriotas. Durante este primer año, Moreno también ha marcado una gran diferencia en la dinámica gobierno-medios de comunicación. Anunció la reforma a la ley de comunicación, la venta de paquetes accionarios de los medios de comunicación incautados por el anterior gobierno y la eliminación de la Supercom, que hasta 2017 recaudó más de $500.000 en multas económicas desproporcionadas que amenazaban contra la sostenibilidad económica de los medios. El proyecto de reforma suprime definitivamente la Supercom. El 12 de marzo de 2018, el Pleno de la Asamblea Nacional destituyó y censuró con 119 votos al ex superintendente de Información y Comunicación, Carlos Ochoa Hernández, como parte del proceso de juicio político por la acusación de haber incumplido las funciones en el desempeño de su cargo. Durante este primer año, Lenín Moreno trabajó en lograr un cambio profundo político institucional, tomó distancia del correísmo, marcó un cambio de estilo, pero postergó decisiones urgentes como el plan económico y la propuesta de obras públicas y oferta social. Sin duda momentos críticos, pero que marcaron un antes y después. Rafael, buenas noches. Gracias, Belén, por ese reportaje. Para analizar la gestión presidencial en un periodo es importante tener referentes. Y el referente que utilizaré en este programa es el primer año de gestión de su predecesor, el expresidente Rafael Correa. Veamos qué ha hecho Rafael Correa o qué hizo Rafael Correa en su primer año. En materia política, disolvió el Congreso Nacional apoyado por el entonces Tribunal Supremo Electoral y la Corte Constitucional e instaló un Congreso con diputados suplentes llamado el Congreso de los Manteles. También con el apoyo de algunos partidos tradicionales como la Izquierda Democrática y el Partido Social Cristiano, convocó a consulta popular para instaurar una asamblea constituyente. La consulta se realizó en abril de 2007. En septiembre volvimos a las urnas para elegir 130 asambleístas que redactaron la constitución vigente, pero que ya ha sido reformada. Sin embargo, la asamblea se arrogó poderes plenos y empezó a desmontar la partidocracia. 80 asambleístas declararon en receso al Congreso, destituyeron al fiscal y encargaron los otros órganos de control. Esa misma asamblea, a través de mandatos, sentó las bases para la total concentración de poderes que hoy está desmontando el presidente Moreno. En materia económica, el primer año de gobierno de Rafael Correa fue casi cero, con un petróleo de promedio en los $67, similar al precio actual. Correa solo presentó un paquete de impuestos, aumentó el bono de desarrollo humano de $15 a $30, pero incumplió una oferta importante de su campaña, que era bajar el IVA del 12 al 10%. En materia de corrupción, se dio uno de los escándalos más bochornosos y que todavía pasa de agache ante la justicia a pesar de las muertes que se han producido a su alrededor. Me refiero a los pativideos, un ministro de Estado negociando una comisión con privados. Pero no solo eso, en estas grabaciones también hay diálogos del mismo ministro con el entonces presidente del Congreso, donde claramente negocian votos a cambio de obras. Si tengo que comparar el primer año de gobierno de Rafael Correa con el primero de Lenín Moreno, podría decir que Moreno le gana. Más adelante explicaré por qué pienso así, sin que esto signifique que Moreno lo ha hecho todo bien. Ahora, le voy a dar el paso a mis invitados. Como les anuncié, está con nosotros ya los tres invitados están aquí. No sé si las cámaras me ayudan un poco. Ok, en Quito está Andrés Michelena,
secretario nacional de comunicación, y está César Ricaurte, director de Fundamedios. Y en Guayaquil, como había anunciado, está Gabriela Calderón, de la institución Cato y diario El Universo. Vamos a empezar por el tema político y voy a empezar con Andrés Michelena. Desmontar el correísmo y principalmente impedirle al exmandatario volver a ser candidato presidencial es considerado por algunos analistas el hecho político más importante del primer año de Lenín Moreno. ¿Qué opinan ustedes? ¿Tan nefasto fue Correa? ¿Acaso hay miedo de que vuelva a ganar? ¿O realmente se trató de hacer respetar una decisión popular violentada por la Asamblea? Andrés, buenas noches. Buenas noches, Rafael, Gabriela, César. Bueno, primero felicitaciones por los artículos, reportajes que los vimos anteriormente. Yo creo que eso resume muy bien el año de gestión, si lo que podemos comparar lo que era el año de gestión de Correa con el año de gestión del presidente Lenín Moreno. Sin duda es lo que yo he venido sosteniendo días atrás, ¿no? Pasamos de una mordaza a un diálogo, pasamos de atropellar a respetar los derechos, pasamos de la imposición y censura a la libertad de ideas, pasamos de la mentira a la verdad, de la corrupción a la decencia y a un gobierno transparente y democrático. Yo creo que eso resumen a grosso modo, y sobre la pregunta del tema, si fue la consulta popular el objetivo de desmantelar la posibilidad de que el presidente Correa vuelva a reelegirse, no, es parte del espíritu democrático del presidente Lenín Moreno. Parte de eso, una pregunta fue justamente que venga la posibilidad de que haya personas que puedan participar en procesos democráticos nuevamente, que haya elecciones distintas, y uno de los objetivos fue eso, como otro también la reinstitucionalización del país a través del Consejo de Participación Ciudadana. Hay un decálogo importante de las acciones del presidente en este primer año, ¿no? Una comunicación, si nos ponemos a comparar la comunicación del Correa versus la comunicación del presidente Moreno, es un discurso no agresivo. Es un discurso más bien conciliador y sencillo. Incluso si nos ponemos a ver costos de lo que era todo un estado de propaganda versus la comunicación e información que tiene ahora el presidente Lenín Moreno. Hay una lucha y un combate serio a la corrupción, serio. La pregunta que hace el presidente Moreno siempre, bueno, todos los gobiernos siempre acusaron a los gobiernos anteriores de corrupción. ¿Cuántos presos existen? Nosotros tenemos ahora hasta un ex vicepresidente en la cárcel, 3 ministros presos, 8 ministros fugados y una centenar de funcionarios públicos que tienen que defenderse de glosas en la Contraloría General. Ya vamos a hablar de la corrupción porque es uno de los temas. Ya vamos a hablar de la corrupción porque es uno de los temas. Con el presidente Correa, perdón. Pero desmantelar... Hay una búsqueda total de la transparencia y la honestidad. Ok, ya vamos a profundizar más adelante, Andrés, el tema de la corrupción. Pero mi pregunta, insisto, desmantelar el correísmo fue uno de los propósitos principales del presidente Moreno en este año o no? Si se puso como fue la pregunta respecto a lo que fue la consulta popular, no, es parte del espíritu democrático, Rafael, es parte del espíritu democrático. Okay. Que el presidente Correa puede elegirse, como él lo dijo alguna vez en su discurso, hasta 300 años, lo cual es imposible, no es democrático. Es pasar de la dictadura a la democracia. Así de sencillo. Y esa es la visión del presidente Moreno. Un gobierno totalmente democrático. Gabriela Calderón, tu opinión. ¿Desmantelar el correísmo es para ti lo más importante que ha hecho Lenín Moreno este año? O sea, primero me parece interesante lo que ha dicho acerca de mencionar el tema de que el ex vicepresidente está preso y mencionarlo y destacarlo como un logro del primer año del gobierno de Lenin. Me llama la atención esto porque se supone que, como habla de este espíritu democrático y de reinstitucionalizar al país, se supone que eso no sería obra del gobierno central, sino del sistema de justicia, que ahora se supone que va a ser independiente. Solo quería hacer esa puntualización. Me llama la atención que se lo enliste como un logro del gobierno, que supuestamente ahora sí va a respetar, digamos, independencia del sistema judicial. Quizás el hecho es de no haberlo encubierto como supuestamente se encubría en la década anterior.
Puede ser, eso es otra forma de presentarlo. Pero el punto acerca de descorreizar al país, yo creo que el primer año del gobierno de Rafael Correa debe ser recordado en los libros de texto como un caos organizado para destruir las instituciones en un periodo de 3 a 4 meses, que fue la forma en que se lo logró hacer. Sin embargo, va a ser muy difícil, costoso y va a tardar mucho tiempo, quizás décadas, reconstruir la escasa institucionalidad que había. En el resumen se habla de la destrucción de la partidocracia. Realmente no se destruyó la partidocracia, lo que se destruyó fue el sistema de partidos políticos y no hay democracia liberal moderna que exista sin un sistema de partidos políticos. De ahí nace, digamos, esos son como los embriones de la democracia moderna y de ahí nace la separación de las instituciones y para que pueda funcionar una democracia. Eso fue lo que se destruyó realmente y eso es lo que va a costar mucho tiempo. Sin embargo, lo que yo veo como un grave error, digamos, del primer año de la administración de Lenín Moreno es ignorar casi por completo el área económica. Y ya vamos a tratar eso más adelante, pero en el aspecto político, ¿qué calificación le das? O sea, ¿está haciendo lo correcto? ¿Va por buen camino en lo político? Ya vamos a tratar económico, corrupción y libertades. Lo que pasa es que no sabemos qué viene después, porque puede haber un consenso en la sociedad de que no nos gusta lo que vivimos los últimos 10 años, pero no queda claro acerca de qué es lo que viene como reemplazo, porque no hay, digamos, una hoja de ruta acerca de cuál va a ser la nueva institucionalidad que va a surgir de esto. O sea, tenemos que depender de confiar en una persona, otra vez, de las buenas intenciones. Y a mí me gustaría algo que no dependa tanto de eso, porque ya nos fue mal con eso. Ok, seguramente yo no he aclarado bien y lo salté, que lo voy a tratar este programa en 4 tópicos, no lo dije, me lo salté. El tema político, el tema económico, el tema corrupción y el tema libertades. Estábamos tratando el tema político y quizá por eso mis invitados comenzaron a juntar cosas. Pero ya César Ricaurte sabe entonces de qué se trata. En lo político, César, buenas noches. ¿Qué es lo más importante o lo más destacable del primer año de Lenín Moreno? Buenas noches, Rafael. Buenas noches, Gabriela, Andrés y a todos los televidentes. Yo diría que lo más importante es haber desmontado un régimen autoritario. Yo no hablaría de descorreizar el país, sino de un proceso de transición hacia la democracia, desmontando las instituciones de un régimen autoritario. Y lo que estamos viviendo es eso, básicamente, Rafael. Un proceso de transición complejo, un proceso de transición que, como todo proceso de transición, tiene sus bemoles, tiene sus altos, sus bajos. Y me parece que lo más interesante de este primer año a nivel político es la conformación del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio de una forma en la cual los 7 miembros no responden al Ejecutivo, sino que están actuando con una cierta independencia. Y entonces eso es, me parece, a nivel político, uno de los hechos más importantes. También creo que dentro de ese desmontaje del autoritarismo y de un proceso de reinstitucionalizar el país, la lucha contra la corrupción ha sido importantísima, pero de eso ya decías que vamos a hablar más adelante, pero sí es importante mencionar que un vicepresidente en la cárcel es un hecho políticamente muy decisivo, muy importante como para dejarlo fuera de este análisis. Bien, en mi opinión, en materia política, Correa y Moreno han actuado muy parecido. Ambos han convocado consultas y estas consultas han servido para desmontar las estructuras políticas anteriores. En el caso de Correa, desmontó lo que denominó él la partidocracia, que Gabriela le llama destruir la institución política de un Estado. En el caso de Moreno, está desmontando el correísmo. ¿Y cuál es la diferencia? Yo diría que la diferencia está únicamente en el motivo de las intenciones. Correa buscaba el control absoluto del Estado ecuatoriano. Quiero creer que Moreno busca consensos.
En este caso le doy un like a Moreno. Vamos a hacer un corte y cuando regresemos vamos a tratar el aspecto económico del primer año de gobierno de Lenín Moreno. Continuamos en artículo 18. Vamos a tratar ahora el manejo económico de Lenín Moreno en su primer año. Ha tenido 3 ministros de Economía y recién el jueves pasado presentó un verdadero plan económico. ¿Qué opinan nuestros invitados? Empezamos con Gabriela Calderón. Bueno, yo metí este tema en el bloque anterior porque me parece que es muy difícil divorciar al final del día cómo va la economía de cómo van las encuestas. Okay. Al final del día, si la economía no anda bien, eso le pasa factura en las encuestas a cualquier líder político que está a cargo de un gobierno. En ese caso, yo creo que este enfoque es casi exclusivo en la crisis política, en esta telenovela entre el expresidente y el presidente actual, ha descuidado una crisis fiscal que padecemos desde el año 2014, que se ha ido agravando precisamente con la caída de los precios internacionales del petróleo. Y entonces, si uno continúa postergando las soluciones a este problema, lo que se hace es hacer el hueco más hondo y por lo tanto más doloroso el ajuste que eventualmente tarde o temprano llegará. Entonces, por eso es que vemos que en su primer año de gobierno, sin
yo creo que quizás sin habérselo propuesto, el gobierno de Lenín Moreno ha superado al gobierno de Correa en su velocidad de adquirir nueva deuda para financiar la operación del sector público no financiero. Y lo que vemos es que podríamos estar viendo un escenario similar aquí en un año y medio, al que le está tocando vivir al presidente Mauricio Macri, que optó por una estrategia de ajuste gradual. Lo que sucedió es que simplemente no se terminó reduciendo el gasto público y los mercados terminaron perdiendo confianza en la capacidad del gobierno de realizar los ajustes. Si no se reduce el gasto público, no habrá plan económico que funcione entonces. No, porque lo que pasa es que hay una especie de consenso de que el gasto público estimula la economía y que cualquier reducción del gasto va a ser recesiva, cuando realmente hay cierto momento por encima del cual el gasto lo que se vuelve es una especie de sanguijuela que succiona al resto de la economía. No siempre es algo que estimula. Llega un momento en que ya es, digamos, algo que se vuelve recesivo. En nuestro caso, lo que las autoridades deben de preguntarse en el frente económico es si van a proponer un dólar adicional de gasto, si ese dólar realmente lo puede gastar de manera más eficiente el gobierno. Si se van a endeudar más, es preguntarse si realmente el gobierno puede obtener un retorno sobre la inversión de ese dólar por el cual se van a endeudar, superior al que obtendría alguien en el sector privado o en el resto de la economía, que no son solo las empresas. Porque lo que sucede es que conforme se mantenga esta estrategia que es heredada del gobierno anterior y sin cambiar el modelo del gobierno anterior, se va a seguir incrementando el endeudamiento y eso significa que cada vez el gobierno va a consumir la mayor cantidad de fondos prestables en la economía y están privando de esos fondos, de esos créditos a otros proyectos que se podrían desarrollar en la economía. Bueno, pero quizá por eso ahora han ingresado al gobierno en el área económica. Es algo positivo, digamos, que ahora... Personajes de la empresa privada. O sea, por ejemplo, yo veo positivo que como una medida económica positiva que estén hablando de, digamos, eliminar el gasto por la vía de concesiones en lo que es obras viales. Eso me parece que se puede extender a otras áreas como lo que es la gestión del agua. Nosotros vivimos en Guayaquil y sabemos lo bueno que fue ese cambio en nuestra ciudad. No, y en todo, en telecomunicaciones. Y se podría extender a muchas otras áreas y eso sería un ahorro muy cuantioso de recursos públicos y también eso sería, digamos, una forma de prevenir mayores actos de corrupción, porque sabemos que eso suele suceder. ¿Qué piensa el gobierno sobre esto? ¿Qué piensa Andrés Michelena? Los cambios que se han producido... bueno, no importa, ahí está Andrés, quizás soy yo quien se equivocó, pero los cambios que se han producido en el gabinete reflejan una intención del presidente Moreno de ir hacia un manejo de la economía más liberal del que teníamos antes, que era un modelo totalmente concentrador y estatista. Rafael, si me dejas solo poner una aclaración sobre la visión que tenía Gabriela respecto al tema del ex vicepresidente Jorge Glass. Sin duda no es un logro del gobierno que el ex vicepresidente esté preso, pero sí es un logro del presidente no haber encubierto a tantos funcionarios públicos que hoy están presos. Y sin duda es un logro del presidente que esta sentencia se haya dado a través de las manos correspondientes, es decir, la justicia. Yo creo que esos son los logros que sí dependen y diferencian de un dictador a un demócrata, ¿no? Esto quería dejarlo nada más claro, no es un logro que el vicepresidente esté preso, pero sí cómo se procedió. Respecto al tema económico, sin duda el presidente Moreno desde su campaña electoral dijo que el motor de la economía es del sector privado. El desarrollo de un país se genera en el sector privado. Y si podemos hacer simples cálculos, casi el 90% del empleo se genera a través del sector privado. Obviamente, cuando el presidente dijo que la mesa no estaba servida, sin duda, hasta después de 6 meses no se pudieron transparentar las cifras, no se pudieron conocer el endeudamiento al cual estaba sometido el gobierno, las tasas. Y es más, hacia recientemente, la salida del exministro Carlos de la Torre, quien pidió absurdamente al Contralor General del Estado que por favor escondiera 45 días más la confidencialidad de los contratos manejados en los temas petroleros. Si no se desmontaba esa falsedad y esa mentira de manejar las cifras, era imposible salir adelante. Pero no se demoraron demasiado, 3 ministros para transparentarlo. El 24 de mayo,
la ley económica, que tiene como objetivo justamente generar empleo. Y uno de esos procesos es básicamente la inversión, la confianza y el desarrollo del sector productivo. Esto no va hacia un tema de una economía liberal, sino que esto es un gobierno incluyente, Rafael. Ya, pero de todas maneras fue el presidente de la República quien escogió a sus ministros. Por lo tanto, él es responsable de que el señor de la Torre haya pedido la demora de 45 días para ocultar cifras. Él es responsable de que su ministra haya ido a Estados Unidos a hablar de un plan económico y que el riesgo país, en vez de disminuir, haya subido 400 puntos. Entonces, hablando ya de términos de gobierno y del manejo, finalmente queda como el manejo económico del presidente Lenín Moreno, no de los ministros que se fueron a su casa y que ahora hay uno nuevo que esperamos que lo haga mejor. Bueno, repito, Rafael, hasta conseguir la información no es fácil. No es fácil sentarse en un gobierno con la información que supuestamente era la oficial, donde la mesa estaba servida, insisto, y donde no estaba la mesa servida. Recopilar toda esa información demoró. Fue complejo el proceso de transparentar todas las cifras hasta el día de hoy, donde el ministro actual puso en evidencia y oficialmente confirmó cuáles son las cifras de endeudamiento. Más allá de la crisis, obviamente, y el endeudamiento que tenía y que tiene el país, hay confianza, hay un crecimiento. Si hoy leíamos la prensa nada más y se habla de un crecimiento en la balanza comercial de exportaciones de casi el 11% y solo el 4% es del sector petrolero. Hay buenas cifras, hay buenos síntomas. Con la ley que ha mandado el presidente de la República el pasado 24 de mayo, lo que se busca justamente es fomentar el desarrollo productivo, económico y la generación de empleo, de la mano del sector privado, como un motor económico importantísimo para el desarrollo. Y lo otro que propuso el presidente y que está en buen camino, que es la optimización del gasto y la reducción del gasto en lo que significa todo lo que es las instituciones públicas. Aproximadamente cerca de 1.500 millones de dólares se podrán ahorrar fácilmente por la optimización de la burocracia en sí y de la funcionalidad del Estado. Vamos con César Ricaurte. Si comparo con el gobierno anterior, en el primer año de gestión de Rafael Correa, tuvo un petróleo un poco más alto de lo que está teniendo hoy Lenín Moreno. El promedio del año 2007, si no me equivoco, lo tengo anotado, fue alrededor de 67 a 69 dólares, el promedio del año. Hoy el petróleo está más o menos en esa cifra. Eso no quiere decir que el promedio del año de Lenín Moreno ha sido el mismo, ha sido un poco más bajo. Pero, ¿piensas que volveremos a depender del petróleo o piensas que si no se toman medidas vamos a volver a fracasar? No, definitivamente en este momento se depende todavía del petróleo. Ese es uno de los grandes fracasos de la década pasada, que se ofreció cambiar el modelo productivo y finalmente eso jamás sucedió. Y actualmente, claro, dependemos de los vaivenes de la política internacional, que básicamente es la situación en el Medio Oriente, la situación con los productores de petróleo y cómo se mueve alrededor de eso el mercado petrolero. Ahora, yo creo que este primer año del presidente Moreno ha sido, digamos, de un año de aprendizaje a golpes de realidad. Básicamente, lo que decía hace un momento Andrés, las cifras no habían sido transparentadas, había un deseo expreso de engañar al país y engañar a las nuevas autoridades. Eso es así, es clarísimo. Y por lo tanto, en este año han tenido que transparentar, como digo, aprender, tener una curva de aprendizaje muy rápida a golpes de realidad y luego tratar de rehacer o montar un modelo económico distinto. Creo que no es poca cosa para un año, solamente un año de gobierno. Si comparo el primer año de Moreno con el de Correa en el plano económico, les doy a ambos un dislike, si se puede decir así, no sé. Pero en todo caso, yo personalmente pienso que
los dos lo hicieron mal. Se han demorado en presentar un plan económico al país, un plan económico serio, verdadero y que refleje la realidad del Ecuador. Ahora vamos con el tema corrupción. Si me ayuda, por favor, con la información exactamente. Ok. Haber permitido que la justicia actúe, especialmente desde la Fiscalía, haber abierto el camino para la judicialización de las denuncias realizadas en Brasil y Estados Unidos y señalar directamente a su vicepresidente como corrupto, nunca antes se había visto en el Ecuador. Al menos no se vio durante la década pasada. Hay quienes dicen que este es su principal logro. ¿Cuál es el criterio de ustedes? Voy a empezar otra vez con Gabriela, porque Gabriela quiere aclarar algo de la parte económica. Entonces, sí, solo el tema de la deuda no debería ser sorpresa, porque se habló por casi un año de que el gobierno anterior empezó a presentar deuda consolidada, que era mucho menor que la deuda total. Pero si no tienes los papeles, puedes saberlo, pero no puedes evidenciarlo. No, pero es que ellos presentaron las cifras del Ministerio de Finanzas, venía presentando como otros gobiernos la deuda total y de repente emitió un decreto el gobierno anterior y empezaron a reportar la deuda consolidada. Y de repente bajó de casi 40% a 27% en el año 2017, a principios del año 2017, la deuda que se reportaba. O sea que se conocía eso. Digamos. Ok, entonces vámonos con el tema de la corrupción. A ver si le doy paso primero a... Es que yo antes hice todo un lío, yo lo sé, ya me están retando en la producción. Vamos ahora, entonces, vamos con Ricaurte, vamos con César Ricaurte, el tema corrupción, luego vamos con Andrés Michelena y cerramos con Gabriela. César, el tema de la corrupción. Recuerdo haber hecho un programa, artículo 18, contigo aquí en Guayaquil, sobre toda esta trama que se había dado a través de la justicia y el informe Pasara y todo eso lo presentamos tú y yo en este canal. ¿Piensas que eso, hay esperanzas de que las cosas mejoren? A ver, en esto yo creo que hay tres momentos. El primero es justamente el juzgamiento a varios funcionarios del gobierno anterior ante la evidencia abrumadora que, como tú señalas, provenía básicamente de la Fiscalía brasileña y del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Ante eso actuó la Fiscalía. Sin embargo, la justicia en el Ecuador todavía tiene un pendiente, ¿no es cierto? Todavía tenemos ahí mucho que hacer para realmente convertir a la lucha contra la corrupción en una política de Estado, más allá de los episodios más o menos espectaculares, como por ejemplo el apresamiento y condena en primera instancia del ex vicepresidente Jorge Glass. Lo segundo me parece que es el adoptar una política de mayor transparencia, y ahí yo veo buenos signos, incluso el anuncio del presidente Lenín Moreno de que Ecuador se va a unir a este movimiento del Open Government, ¿no es cierto?, del gobierno abierto, del gobierno transparente, del gobierno con instrumentos electrónicos para que los ciudadanos puedan tomar cuenta a las autoridades. Eso me parece que es una política a largo plazo que va en el buen sentido. Y el tercer punto en este camino, en la lucha contra la corrupción, ha sido todo el proceso de reformas institucionales, porque sin eso tampoco puede haber una lucha efectiva contra la corrupción. Es importantísimo esas reformas de las instituciones políticas que permitieron justamente toda esta trama de corrupción, ¿no es cierto? Acordémonos simplemente del papel nefasto que jugó la Contraloría y el ex Contralor Carlos Polit en toda esta trama de corrupción. Andrés Michelena, ¿es este el principal logro del gobierno de Lenín Moreno? Nuevamente. Yo creo que el principal logro del presidente Moreno ha sido actuar con transparencia. No ha habido una protección absolutamente a nadie, yo creo que eso es importante. Es más, el presidente Lenín Moreno pidió a los medios de comunicación al inicio de su gobierno que denuncien, que investiguen, pero que lo hagan con el respeto y la investigación profunda del caso. Y obviamente esto se encadenó finalmente
hace una semana, cuando el presidente presentó la reforma a la LOC, a la Ley Orgánica de Comunicación. Es importante que exista una prensa libre para poder examinar todos estos procesos de corrupción que se escondieron durante 10 años. Yo creo que, es más, el presidente Moreno, en el proceso de su gobierno, pidió que se hagan importantes auditorías a toda la gestión, no del expresidente Correa, sino a la gestión de todas las grandes obras que había en el país y a las cuales el presidente Correa decían que era su gran legado. Ahí vino la auditoría importante a Yachay y se descubrió el sobrepeso que había en Yachay. Las auditorías que se hicieron a la refinería de Esmeraldas, a todo lo que son las carreteras, y encontramos lastimosamente hasta $20, 20 veces más caro el kilómetro cuadrado en cada carretera. Una refinería de Esmeraldas que estaba pronosticado que cueste $400 millones y terminó costando $2.000 millones. Yo creo que este proceso de transparencia, que obviamente va encaminado a una lucha contra la corrupción, que lo dijo el presidente en campaña, vamos a hacer una cirugía mayor a la corrupción, por decencia, por honestidad y por transparencia. Y hoy el presidente, al haber enviado la reforma a la Ley de Comunicación, está totalmente compactado su objetivo de transparentar cualquier proceso, no a través del gobierno en sí, sino también a través de la libertad de expresión, que es importante. ¿Para cuándo la ley de extinción de dominio, como se llame, la ley de extinción de la vida civil de un corrupto? Perdón, Rafael, no escuché bien. ¿Para cuándo enviarán el proyecto de ley de extinción de la vida civil de los corruptos? Bueno, el presidente lo anunció este 24 de mayo. Yo creo que en pocos días, el presidente enviará el proyecto. Él anunció desde campaña electoral y lo hizo en una visita a las Naciones Unidas cuando habló de la aplicación de la Convención de la lucha contra la corrupción de las Naciones Unidas. Yo creo que estos casos son totalmente serios, donde no necesariamente es el gobierno en sí, solitariamente, sino es a través de una comisión tripartita con las Naciones Unidas y en este caso con la ciudadanía, que se enfocó en justamente uno de los objetivos del presidente Moreno, la reinstitucionalización del país. Y a través de la consulta popular, cuando se eligió el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, estamos viendo los resultados y los efectos en todas las instituciones del país. Gabriela Calderón, ¿cuál es tu visión de lo que ha ocurrido en cuanto a lucha contra la corrupción en el primer año de Lenín Moreno? Acotando algo, que en este gobierno por lo menos no se ha conocido de casos de corrupción de este gobierno como sí se conoció en el primer año de Rafael Correa, cuando se dieron a conocer los pativideos. Bueno, en política es fácil y conveniente señalar las cosas malas de otros. Lo difícil es cuando toca que lo fiscalicen a uno mismo, ¿no? Entonces, de cara a futuro, digamos, para que esta historia de esta década ganada o robada, como la quieran llamar, no se vuelva a repetir estos escandalosos casos de corrupción, hay que hacer reformas encaminadas a que se elimine la discrecionalidad y las oportunidades y la tentación para cometer actos de corrupción. Es decir, si autoridades que supuestamente eran las que debían controlar, prevenir, evitar y sancionar los actos de corrupción hicieron todo lo contrario, sino que más bien acolitaron, alcahuetearon y encubrieron, no podemos esperar que desde el Estado se combata efectivamente la corrupción, sino más bien limitar las oportunidades y las tentaciones para que funcionarios públicos en posiciones de poder puedan cometer esos actos de corrupción. ¿Y cómo se hace eso? Pues reduciendo el tamaño del Estado, reduciendo el intervencionismo de la economía y reduciendo, por ejemplo, eso implica eliminar la participación del Estado en megaproyectos como la Refinería del Pacífico, en cosas como la Universidad de Yachay, cosas faraónicas donde hay mucha plata que hacer, donde simplemente se generan incluso proyectos solo por el incentivo de generar la coima. Esto lo explicaba el juez Sergio Moro, el célebre juez Sergio Moro de Brasil, acerca de lo que él había visto en algunos casos de corrupción estatal. Se creaba la Brasil. necesidad para hacer la contratación y solamente con el propósito de ganarse la comisión. O sea, el proyecto no tenía, la razón de ser el proyecto era simplemente para generar este pago ilícito. Y bueno, eso ahí hay que, ¿cómo se hace eso? Con una reforma estructural, integral de la estructura del Estado, que va en contra de los lineamientos que ha venido teniendo las empleadas y que ha sido heredada por este gobierno.
Positivo que este gobierno no continúe encubriendo y que invite a los medios a tener esta especie de primavera en que se pueda denunciar sin miedo a represalias, cosa que no se podía hacer años atrás, pero hay que, digamos, dejar la mesa servida para que ni este gobierno ni otros puedan cometer actos de corrupción también. En materia de lucha contra la corrupción, también le doy like a Lenín Moreno. No se ha presentado ningún escándalo durante su primer año de mandato y ha tenido la entereza de permitir que se destapen los casos del pasado, llegando inclusive a meter a la cárcel a su vicepresidente por el caso Odebrecht. Vamos ahora a tocar el tema de la libertad de expresión. Hacer estos paneles en el gobierno anterior era casi impensable. No es que no se hacían, sino que era difícil y se los hacía con mucho miedo, con temor. Hacer críticas u opinar diferente era motivo de un sabatinazo, o sea, ser sometido a que te hagan flecos un día sábado. Para los medios de comunicación, la libertad de expresión que hoy se vive es lo mejor del primer año de Lenín Moreno. ¿Qué piensan ustedes? Vamos con Andrés Michelena, que lo ha dicho ya reiteradamente durante el programa. ¿Es esto lo mejor del año de Lenín Moreno? Rafael, yo creo que esta parte cierra este primer año de ciclo del presidente Moreno con el objetivo de buscar la reinstitucionalización del país. Y sobre lo que decía Gabriela, es importante, bueno, el presidente lo dijo en su anuncio este 24 de mayo, que todos los ministros y todos sus funcionarios públicos tienen un plazo de 15 días para transparentar absolutamente todos los procesos precontractuales, contractuales, contratos y nombramientos que estén en este momento en procesos en el gobierno. Creo que es importante como un primer paso, de acuerdo a lo que dice Gabriela, para que se ejecute también la transparencia en este gobierno y obviamente cumplir con sistemas de transparencia que es obligatorio del gobierno. Sobre el tema de libertad de expresión, es un logro importante que el presidente lo anunció, insisto nuevamente, en su campaña electoral. Y siempre lo ha dicho desde cuando fue vicepresidente. Yo fui su secretario de comunicación cuando él ejerció la vicepresidencia. Y su relación con la prensa siempre fue saludable, siempre fue respetuosa. Y eso se da ahora, cuando es presidente de la República, con el objetivo básico de desmontar todo este proceso de 10 años, que lo único que hacía es acallar a la prensa, ocultar estos actos de corrupción que estamos viendo hoy, y generar enemigos, como usted lo dice, Rafael, estos enemigos públicos que eran los medios de comunicación. Hoy pasamos de este sistema de control, vigilancia y sanción a un sistema de plena libertad de expresión y de protección de los derechos ciudadanos. Y se da básicamente al eliminar la Supercom. Y obviamente también en tener dos temas innovadores, que es trabajar la autorregulación de los medios de comunicación y definir el sistema de medios del país, los medios públicos que tengan su propia ordenanza, su funcionamiento y que no sean gobernados ni liderados por el gobierno de turno. Felizmente, estos 12 meses de gestión, el presidente fue muy respetuoso y hoy tenemos unos medios públicos con un 51% de credibilidad, pero eso no basta. Tenemos que trabajar justamente en la reforma a la ley, la creación de este sistema que permita tener unos medios públicos totalmente independientes, administrativamente y editorialmente, y también buscar los objetivos de los medios privados y de los medios ciudadanos y comunitarios. Gabriela. A mí sí me parece que esta cuestión de la libertad de expresión vendría a ser lo más positivo y yo creo que el mayor logro del presidente Lenín Moreno durante su primer año de gobierno. Esto le ha permitido a la sociedad enterarse de la gravedad de la situación heredada del gobierno anterior, parte de ella creo que seguimos enterándonos a diario. También ha permitido que, como tú bien dices, que este tipo de conversaciones y programas y reportajes se puedan hacer con mucha más tranquilidad y por eso mucha más gente los está haciendo. Yo creo que eso ha sido algo de lo más sano durante esta administración. César Ricaurte, después me gusta la brevedad en esto porque tengo un par de preguntas para Andrés Michelena que me han enviado. César Ricaurte. Han bajado las presiones contra la prensa, eso también lo hemos registrado estadísticamente.
En este primer año del presidente Lenín Moreno se han producido 157 agresiones contra la prensa, que comparadas con las 460 que se registró en el último año de Rafael Correa, es un número infinitamente menor. Sin embargo, no es tampoco como para estar plenamente satisfechos, porque finalmente, Rafael, si bien es cierto que se enviaron las reformas a la ley de comunicación, no se ha desmontado el aparato institucional, el aparato legal que montó el correísmo. Recordemos que no solamente es la ley de comunicación la que afecta el trabajo de los medios, son aproximadamente 7 leyes más, ¿no es cierto? El Código de la Democracia, Ley de Participación Ciudadana, Ley Antimonopolio, el Código Penal, el Código Civil, es decir, hay mucho trabajo que hacer todavía para realmente tener plena vigencia de las libertades y de la libertad de prensa en el Ecuador. Sin embargo, hemos tenido un año que vale la pena resaltar, no solamente en los temas de libertad de prensa, también tenemos que decir que la libertad de asociación mejoró muchísimo, la presión contra las organizaciones, las ONG que teníamos en años pasados ya no se ha producido. Sin embargo, también es necesario reformas legales mucho más profundas en ese aspecto. Entonces, me parece que si bien se ha avanzado mucho, todavía hay una agenda pendiente que se tiene que cumplir. Y luego el reto que se presentó en los últimos meses y que es necesario afrontarlo, ¿no es cierto?, que es el tema de seguridad para periodistas. Ese tema me parece que toma mucha relevancia y es necesario. Le hemos pedido a Andrés que conformemos una mesa de coordinación en los temas de seguridad, justamente para que el país tenga políticas alrededor de esto, los medios de comunicación tengan protocolos y puedan asumir con mayor responsabilidad de esto, y los periodistas podamos asumir también los esquemas de autoprotección necesarios para una situación que es un profundo reto para el país. Ok, Andrés Michelena, si por favor me puedes responder rápidamente algunas preguntas. Antes también una aclaración que me envía la asambleísta Marcela Guiñaga. Me dice, la ley a la que usted se refiere es la ley de extinción de dominio, no de vida civil. Eso ya fue aprobado en consulta popular. Gracias por la aclaración, asambleísta. Y añade que espera que la envíe el Ejecutivo lo antes posible. Por otro lado, llegan mensajes sobre los presos políticos y mencionan a Galo Lara. Y finalmente me preguntan que por qué no se incluyó en el proyecto de ley orgánica de comunicación a los medios digitales. No sé en qué orden prefiere responder. Bueno, respecto a la aclaración de la asambleísta Guiñaga, el presidente dentro de sus 6 primeros meses de gestión trabajó en una comisión de transparencia que estaba integrada por varios sectores de la sociedad. En base a ese proyecto se ha trabajado de varias propuestas que no quisiera adelantarme y el presidente las anunciará en los próximos días. Respecto al tema de Galo Lara, sin duda es una preocupación del presidente Lenín Moreno. Esta semana habrá una reunión, varias reuniones importantes, y una de esas es con quienes también visitaron a la asambleísta Galo Lara, la Fundación Human Rights. Nos reuniremos con ellos. El presidente ha decidido recibir toda la información pertinente a este caso para tomar la mejor decisión. Obviamente muchos de esos procesos están respecto a las distancias correspondientes, ¿no? ¿Y lo de los medios digitales en la ley de comunicación? Hay un artículo, perdón Rafael, donde se habla de la clasificación de los medios, ¿no? Hay sobre los medios justamente la diferencia entre qué es un medio y qué es un periodista. En ese marco hay un artículo donde se menciona el tema de los temas digitales, y obviamente ya en el reglamento, si se aprueba esta propuesta, la reforma de ley, se profundizará muchísimo sobre el tratamiento digital respecto a la reforma orgánica de comunicación. Ok, en materia de libertades ciudadanas, también yo, como los invitados, le doy nuevamente un like a Moreno en cuanto a la libertad de expresión. Prácticamente desde el inicio de su gobierno, Correa se dedicó a atacar a la prensa y metió presos a quienes alguna vez le hicieron una mala seña cuando hacía sus recorridos. Moreno, en cambio, lo primero que hizo fue convocar a la prensa para dialogar, y es cierto que permite la crítica sin enojarse. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos entraremos a la parte final de Artículo 18.
Todos quisiéramos que los cambios fueran más rápidos. Necesitamos cambios en la justicia, eso es primordial. Necesitamos cambios en lo económico, también es necesario. A veces no se puede. Yo le quiero dar un minuto a cada uno de mis panelistas, empezando con Gabriela, para que nos diga qué esperamos de Lenín Moreno en su segundo año como presidente de la República. Bueno, yo espero que ahora sí, digamos, se preste atención a lo económico, porque incluso si le interesa más lo político, descuidar esto le va a pasar una factura, como ya le ha estado pasando, porque, digamos, ha estado cayendo un poco en las encuestas, y esto implica ser totalmente y brutalmente honesto y transparente acerca del desastre heredado, de que es una crisis fiscal por gasto excesivo, y tomar el toro por los cuernos acerca de lo que se puede hacer. Estamos hablando de una brecha de financiamiento este año entre 7.000 y 8.000 millones, y sería bueno que se cambie la estrategia de endosar los ajustes vía aumentos de impuestos y se vayan más hacia el lado de reducciones del gasto. César Ricaurte, ¿qué cambios esperamos? Sé que me vas a hablar de la justicia. Bueno, yo creo que lo que necesitamos es que se consoliden los cambios, que se consolide este proceso de transición hacia la democracia y que el resto del periodo del presidente Lenín Moreno realmente podamos vivir en una democracia plena. Y yo creo que parte de esa institucionalidad no solamente se construye desde el Estado, también se construye desde la sociedad, desde sociedad civil y desde empresa privada. Porque en los temas de corrupción, Rafael, se necesitan dos, es como el tango, se necesitan dos para bailarlo, ¿no es cierto? Y en la corrupción también hay corrupción de la empresa privada. Y el caso brasileño es el caso más clamoroso, o sea, Odebrecht fue el gran corruptor de gobiernos de toda América Latina. Entonces es necesario que también la empresa privada se una a la lucha contra la corrupción adoptando altos estándares éticos. Y eso es algo que no se está hablando para nada. Yo creo que también es necesario que la sociedad tome un papel mucho más activo en este proceso de cambios y de transición hacia la democracia. Andrés Michelena, para este segundo año de gobierno de Lenín Moreno, ¿venderá los canales incautados? Bueno, eso sin duda, el presidente lo puso, es más, dispuso que se ponga en la transitoria justamente el desmantelamiento de todos estos canales incautados que tenía el gobierno en sus manos, ahora no. Y obviamente hay dos temas importantes, que es avanzar en el proceso de transparencia 100%. Se ha combatido la corrupción, pero se van a trabajar en procesos muy fuertes por el tema de transparencia y adicionalmente terminar la reinstitucionalización del país, que es importante. Ok, gracias a Andrés Michelena, gracias a César Ricaurte y gracias a Gabriela Calderón por este panel. Nos despedimos, Belén. Muchas gracias por darme la oportunidad de acompañarlos esta noche. Esperamos que todos hayan tenido un excelente fin de semana y sobre todo que hayan descansado durante este feriado. Mañana a tomar las actividades con total normalidad. Buenas noches.